Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy. Doy también la bienvenida a Itamar que nos acompaña. Hola a todos y bienvenidos, y es un placer acompañarles hoy también para este nuevo video. Y bueno, en el video pasado estuvimos hablando de algunos temas interesantes, ¿no? Introdujimos el asunto del rey del norte, del rey del sur. Hablamos de un cierto Alejandro Magno que conquistó el mundo conocido de aquella época de una manera muy rápida, representado en diferentes profecías. En la profecía de la estatua que vemos aquí, el dibujo, son el vientre y los muslos de bronce. En otra profecía de Daniel también encontramos representado por un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. También encontramos a Grecia representada como un carnero con un cuerno notable, con un cuerno inmenso. Finalmente ese cuerno es quebrado. Y justamente el tema pasado hablamos de que ese cuerno que es notable representa a Alejandro Magno, que fue el rey que llevó a Grecia al éxito y al dominio del mundo conocido de aquel entonces. También explicamos cómo fue que en su historia llega un momento en que él finalmente, por su intemperancia y el abuso del alcohol, se enferma gravemente y va a morir. Y antes de morir le preguntan quién va a tener el reino, quién va a gobernar. Y entonces él dice, el más fuerte. Y haciendo esto desata una guerra civil dentro del imperio griego y todos sus descendientes mueren en esta pugna. Finalmente quedan 4 generales y hablamos de los 4 generales que dominaron el territorio griego al inicio, pero de estos quedaron solamente 2, Seleuco y Ptolomeo al sur. Y aquí empieza a introducirse el tema del rey del norte y el rey del sur. Eso fue lo que explicamos en el último video. Y si ustedes no lo vieron, les aconsejo de que pongan pausa aquí, busquen el video número 2 de esta serie y véanlo antes de ver el tema de hoy para que puedan entender claramente. En todo caso, aquí tenemos el mapa del territorio de división entre Seleuco y Ptolomeo. Ahora, aquí en este punto de la historia hemos avanzado. Como lo indiqué en el tema anterior, en esta parte tenemos una barra de tiempo, aquí analógica y aquí digital, donde tenemos el año aproximado en que sucedieron los eventos de los cuales estamos hablando. Entonces, aquí más adelante tenemos a Antíoco Teos y Ptolomeo Filadelfo. Es una cosa interesante, nosotros habíamos dicho que el rey del norte es alguien que se hace pasar por Dios. Por Dios, sí. Y que imita al verdadero Dios. Ahora, Antíoco Teos en griego significa Dios. Y dice el Dios Antíoco. Era su título. Él se había declarado un dios. Ptolomeo Filadelfo era un faraón griego que dominaba en Egipto. Y si leemos el versículo 6, encontramos lo siguiente. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Qué interesante esta profecía. No olvidemos de que estas frases, estas palabras fueron escritas mucho tiempo antes de que esto suceda. Vemos que fue Daniel quien escribió estas palabras que le fueron reveladas y eso fue durante el dominio del imperio persa. Es decir, que todavía los griegos no dominaban, ni siquiera Alejandro Magno había dominado el mundo antiguo. Él no existía en ese entonces, Alejandro Magno. Y aquí estamos hablando de eventos que sucedieron generaciones después de Alejandro Magno, de generaciones después de esos 4 generales que dominaron después de él. Y aquí encontramos a los descendientes de estos generales, de Seleuco, su descendiente llamado Antíoco Teos, y de Ptolomeo, llamado Ptolomeo Filadelfo. Y esto es lo que es interesante, de que este libro da previsiones exactas acerca de lo que va a suceder. Y miren qué fue lo que sucedió. Aquí dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. ¿Qué sucede? Hay una alianza. Hay una alianza como se hacía en la época a través de matrimonios. Y si vemos el comentario de Uriah Smith, dice que había muchas guerras y finalmente ellos deciden hacer la paz mediante un matrimonio. Pequeño problema, Antíoco Teo estaba casado. Tenía una esposa que era la reina legítima, Laodice, y tenía 2 hijos, herederos legítimos del reino. ¿Cómo hacer esta alianza?
Resulta que Ptolomeo Filadelfo convence a Antíoco Teos de enviar su esposa legítima al exilio. Una primera traición. Por eso el título del tema de hoy, que habla de traiciones, de asesinatos, de conspiraciones. Y Ptolomeo Filadelfo toma a su hija Berenice y la da en matrimonio junto con una dote bastante amplia a Antíoco Teos. Y de esta manera hacen la paz. Pero al pasar del tiempo, a pesar de que ellos tienen un hijo, cuando fallece finalmente Ptolomeo Filadelfo en el año 246, vemos que la barra de tiempo avanzó un poco, resulta de que Antíoco Teos decide no honrar, no respetar ese pacto que había hecho con Ptolomeo. Y lo que sucede es algo muy interesante, de que él envía a Berenice al exilio y hace volver a Laodice, la hace volver del exilio junto con sus hijos herederos legítimos del reino. Él piensa que todo se va a pasar bien, solamente que Laodice empieza a decir, bueno, este es un poco inestable. En una decide sí, en una decide no, y ella decide arreglar el problema definitivamente. ¿Y cómo lo arregla? Con una copita. Con una copita. ¿Qué hace? Ella ordena que envenenen y hace asesinar a Antíoco Teos. Y también dice, bueno, mientras haya otro heredero legítimo, porque, bueno, tenemos el hijo de Berenice, que era también heredero legítimo del reino, dice, pues esto hay que eliminarlos, y da la orden de que maten a Berenice, a su hijo. Y es lo que está aquí en la profecía, que es tan interesante la forma en que describe el futuro antes de que suceda. Dice, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. ¿El brazo de quién? El brazo de la rival. Y dice, ni permanecerá ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. ¿Qué sucede? Que cuando dan la orden de matar a Berenice y a su hijo, matan a todos los que habían venido de Egipto y a los que eran fieles a ella en el reino de Antíoco Teos. Y esta traición y este asesinato fue descrito siglos y siglos y siglos antes de que estas cosas sucedan. Es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos en la introducción, un libro acerca del futuro, vemos de que en este libro están descritas las cosas antes de que efectivamente sucedan. Y esto no tiene nada que ver con algo místico o profecías al estilo Nostradamus. Son profecías que están claras. La descripción ustedes pueden ver que es bastante clara. Y si vamos a los libros de historia, vamos a encontrar de que esto efectivamente sucedió de esta manera. Es decir, de que la historia viene a corroborar lo que la profecía dice, como nuestra historia introductoria. Después de estos eventos trágicos, Berenice se arregla para que su hijo mayor, Seleuco Calínico, sea nombrado rey en lugar de su padre. Y el texto dice en el versículo 7 al 9 lo siguiente. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Qué interesante. Ahora, aquí nos está diciendo de que un renuevo de sus raíces. ¿Cuál es el renuevo de sus raíces? Las raíces de Berenice, ella era hija ¿de quién? Del rey del sur. De Ptolomeo. ¿Ok? Ptolomeo Filadelfo era el padre. Ahora, ¿qué pasa? Berenice tiene un hermano. Y ese hermano es el que accede al trono después de la muerte de su padre. Es Ptolomeo de Vergetes. Y Ptolomeo de Vergetes, según la profecía, habría de tomar poder. Ahora, ¿qué nos dice la historia? Dice que Ptolomeo de Vergetes entra en conflicto con el reino del norte y al entrar en ese conflicto llega a matar a Laodice. Y Laodice, muerta, su hijo Seleuco Calínico huye y de esta manera Ptolomeo Filadelfo hace entrar las tropas del reino del sur, las tropas egipcias, en el reino del norte, que es Seleucia, y llega a dominar una gran parte de este reino. Seleuco Calínico termina partiendo al exilio y Ptolomeo Evergetes domina toda una gran parte del territorio. Eso es una cosa muy interesante. La historia corrobora lo que está diciendo ese pasaje, ¿ok? Y nos dice, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata,
llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá contra el rey del norte. Ahora, una cosa interesante de la historia nos dice que estando allí en este asunto, resulta de que estallan revueltas en Egipto y empiezan a quemar las ciudades. Por eso tenemos aquí las ciudades en llamas, ¿ok? Entonces él, cuando es informado de esa situación, lo que hace es saquear el territorio de Seleucia y volver a Egipto. Y al saquearlo, pues recupera gran cantidad de bienes en plata y en oro y también imágenes de dioses. Muchas de esas imágenes habían sido robadas por otro rey seleucita de Egipto. Entonces él vuelve a traer esas imágenes a Egipto. Y como los egipcios estaban entregados a la idolatría, le dan el título, es allí recién que le dan el título de Ptolomeo Bergetes, el bienhechor. Es decir, el que hace bien. Porque ellos estaban felices de que este rey griego, quizás que los reyes griegos en Egipto eran dominadores, ¿no? Pero la dominación de los griegos en Egipto fue algo muy, muy particular. Porque se hizo, en el tiempo de Alejandro Magno, él vino como liberador, porque los persas los habían oprimido. Y cuando él vino a sacar a los persas y a dar un poco de libertad a los egipcios. Y los egipcios estuvieron felices de tenerlo como rey. Entonces fue una especie de fusión entre esta cultura egipcia y la cultura griega. Ahora, a Ptolomeo le dan el título de Bergetes porque hace esto. Y después de estos eventos, Seleuco Calínico en el año 240, yendo en una excursión en el desierto, cae de su caballo y muere. Y de él quedan 2 hijos, herederos legítimos del reino de Seleucia. De estos 2 hijos se levanta, y mira lo que dice el versículo 10. Mas los hijos de aquel se irán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Más los hijos. Entonces el texto está hablando de hijos en plural. De hecho quedaron 2, que eran los hijos, y el mayor, Seleuco Serauno, tomó rápidamente el trono de su padre y reunió gran multitud en torno a él. Y de esta multitud organizó un ejército con generales, etc. Y la historia nos cuenta algo muy interesante, es de que él tuvo un reino que fue corto y poco glorioso, porque no era muy hábil en la cuestión, en la organización de un estado, ¿no? Vamos a decir que era incompetente. El hermano era el que era más competente. El hermano era más competente. Y entonces sus generales, descontentos por la situación de este líder que no tenía las competencias necesarias, deciden darle la copita. La copita. Era cosa común entre los griegos envenenarse unos a otros. Y entonces Seleuco Serauno es envenenado y ponen en su lugar a su hermano Antíoco Magno, Antíoco el Grande. Vemos que fue un despido por incompetencia. Bueno, menos mal que los métodos cambiaron. Hoy en día uno lo despiden de un trabajo y no lo envenenan, pero allí los griegos eran bastante radicales, ¿no? Entonces, una vez más, la intriga, el complot y el asesinato en torno a la vida de los griegos en estas guerras píricas. Antíoco Magno organiza una expedición militar contra Ptolomeo de Bergetes y logra recuperar los territorios que eran antiguamente de su padre. Una cosa interesante, y el pasaje nos dice, y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Es decir, que recupera todos los lugares estratégicos y todos los lugares fuertes que habían perdido, todas las posiciones militares y estratégicas que habían perdido, y recupera realmente todo el territorio que era antiguamente de su padre. Entonces vemos que la frontera entre el rey del norte y el rey del sur allí en azul y el rey del norte en rojo, se mueven constantemente a medida que pasa la historia. Y ahora estamos en el año 222 a.C. y es una cosa bastante interesante. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video, de este tema. Ha sido un placer compartir con ustedes. Bueno, nuestros amigos de Veritate 4A, los que asistieron al video, no tienen preguntas porque la verdad es que no es sorprendente, pues nosotros hicimos casi 2 años, ¿no? Sí, 2 años. 2 años de estudio sobre Daniel capítulo 11. O sea, fue un estudio bastante completo. Aquí está un poco en el acelerado, pero por eso tal vez no hayan preguntas. Pero si ustedes que nos escuchan a través de la cadena de YouTube tienen preguntas, entonces no duden en hacerlas a través de la cadena y con gusto pues les contestaremos. Y bueno, pues toda cosa buena tiene un fin y vamos a cerrar el video. En todo caso, muchas gracias por su atención. Gracias a Itamar por habernos acompañado hoy. Con gusto, y los esperamos como siempre para el próximo video, y no se olviden darle like, de suscribirse y compartir con sus amigos o familias. Y eso sin moderación, ¿no?
hay pocas cosas que se pueden hacer sin moderación y esta es una de ellas, entonces hay que aprovechar. Y les agradecemos. Hasta la próxima. Que Dios bendiga su curiosidad. Bye bye.